No sé cuántos de ustedes se acuerdan que hace varios años ocurría que caminando por los centros comerciales, los malls, a veces uno veía una manada de personas que solamente estaban mirando así, mirando, como si estuvieran mirando algún programa de televisión o algo así, pero están mirando y uno, ¿qué están mirando todos? Y uno va y están mirando algo que se parece a lo que vamos a poner aquí en la pantalla. Algo así. Y uno dice, ¿qué es lo que están mirando esta gente? Qué loca que no hay nada allí. Pero la verdad es que sí hay algo allí. Hay una imagen escondida y todas esas personas están tratando de distinguir la imagen. Y algunos dicen, yo lo veo, ¿lo ves? Y otros no lo veo, ¿qué estás hablando? Esto se llama un autoestereograma. Es una manera de hacer un dibujo, un cuadro donde hay una imagen escondida. Y la manera en que nosotros vemos a Jesús en el Antiguo Testamento en algo se asemeja a lo que ocurre en estos cuadros en algunas partes del Antiguo Testamento. O sea, siglos y milenios antes de que viniera Jesús, Dios estaba hablando con las personas y ellos solamente estaban mirando un cuadro normal. Pero nosotros, cuando miramos atrás, desde la perspectiva de hoy, sabiendo quién es Jesús y qué vino a hacer, pues podemos ver cosas que ellos tal vez no veían. Jesús pasó 40 días con sus discípulos después de resucitar entre los muertos, enseñándoles acerca del reino de Dios y enseñándoles a entender el Antiguo Testamento. Y nosotros, teniendo sus escritos en el Nuevo Testamento y sabiendo las cosas que Jesús enseñó, podemos ver en las historias del Antiguo Testamento muchas veces cosas que las personas de ese entonces y que los discípulos mismos durante la vida de Jesús no leían. Podemos poner aquí otro ejemplo. Aquí hay otra imagen. Entonces podríamos estar leyendo otra parte del Antiguo Testamento con otras personas y otras cosas que estaban aconteciendo, pero también aquí hay una imagen escondida. No sé si alguien ha logrado ver las imágenes escondidas, si no se las mando después a ver si pueden ubicar qué hay, pero es la misma imagen. En los dos cuadros es la misma imagen que está allí. Y así es cuando miramos el Antiguo Testamento. Empezamos en Génesis, estamos leyendo después y acá y en los Salmos y en los profetas y vemos cosas que son las mismas cosas que estamos viendo. Y la imagen que está escondida en el Antiguo Testamento es Jesús. Es Jesús. Entonces Pablo y los demás apóstoles dieron a conocer estos misterios o cosas que las personas no sabían antes y hoy en día nosotros podemos entender. Entonces quiero mostrarles más o menos cómo funciona esto, porque nuestra meta es ayudarles a entender el Antiguo Testamento y para que cuando ustedes lean el Antiguo Testamento lo puedan entender y también puedan saber cómo buscar las imágenes de Jesús que se encuentran ahí. Entonces, para ver los autoestéreo, ni puedo decir la palabra, pero sí puedo ver las imágenes. No sé, yo sí pude ver las imágenes en esos cuadros. Les puedo enseñar cómo funciona, pero normalmente cuando nosotros miramos un cuadro, ¿verdad? Tenemos normalmente dos ojos que nos ayudan a ver, y cuando nosotros miramos un cuadro, normalmente enfocamos la vista en el cuadro. Si es una pintura muy bonita, de repente vamos a enfocar nuestros ojos acá y acá y vamos a mirar todos los detalles del cuadro, pero estamos mirando el mismo cuadro, estamos enfocando los ojos para ver lo que está allí. Para ver la imagen escondida en los autoestereogramas es un poco diferente. Uno no enfoca sus ojos como para mirar el cuadro. Uno mira a través del cuadro. Uno enfoca sus ojos en un punto imaginario más allá. Es como, esto tal vez más fácil de entender, cuando uno mira por una ventana. O sea, uno no mira la ventana, uno mira a través de la ventana a algo que está fuera de la ventana, ¿verdad? Eso es lo que se hace para ver la imagen. Uno tiene que mirar
más allá que la imagen. Uno tiene que mirar como si fuera, todos están mirando, tratando de distinguir. Es como mirar por una ventana, ¿ya? Y esto es, pueden pasar tiempo con esto después, si se interesa, pero en el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos, o cuando las mismas personas que estaban involucradas con los eventos y lo que Dios les estaba enseñando, lo que Dios estaba haciendo, ellos solamente miraban los eventos, ellos no miraban más. Pero nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver lo mismo que veían ellos, lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba diciendo, podemos ver lo mismo. Pero también podemos mirar a través de lo que Dios estaba diciendo y haciendo y ver a Jesús. Y Jesús es la imagen escondida en todo el Antiguo Testamento. Yo sé que tal vez no tiene sentido en este momento, pero para el final de nuestro tiempo hoy, creo que van a poder ver la imagen de Jesús en una de las historias del Antiguo Testamento y van a poder decir, ok, ahora sí entiendo, ¿ya? Y luego van a poder aplicar lo mismo en otras partes que estén leyendo. Ahora, hay que dar una pequeña advertencia. Cuando leemos el Antiguo Testamento no es como completamente un mensaje escondido. O sea que son puntos raros que no tienen ningún sentido y hay que saber encontrar la imagen escondida. No es así. Hay realmente un cuadro y uno puede apreciar lo que estaba pasando, pero también podemos ver a Jesús como vamos a ver hoy en día. Traje esto para ilustrar por qué no queremos ver el Antiguo Testamento así. A veces podemos cometer el error y decir, bueno, Jesús está en todo el Antiguo Testamento. Entonces, cada vez que leo algo, debo estar buscando a Jesús para encontrar dónde está Jesús. Y para poner ese ejemplo, puedo usar esto, que es rectangular, ¿verdad? Como el templo de Dios en el Antiguo Testamento, donde los sacerdotes entraban en la presencia de Dios, era rectangular, ¿sí? Y si abro este instrumento que tiene como 6 diferentes nombres en español, pajilla, cañita, popote, sorbete y todo lo demás, puedo decir, ok, tiene 2 partes como la cruz de Jesús, ¿verdad? Tiene una madera acá y otra acá, es como la cruz de Jesús, ¿verdad? Y tiene un líquido adentro que es jugo de manzana. Entonces tiene color como cuando le traspasaron a Jesús y salió agua y sangre. Entonces era un color así mezclado. Ese sería un ejemplo de encontrar a Jesús donde tal vez no está. Este es un juguito de manzana, ¿verdad? Porque podría decir también, miren la forma de esto, parece como una madera, ¿verdad? Parece una madera, una tabla, como usaríamos para hacer la cruz de Jesús. Y esto parece un clavo que traspasa las manos de Jesús y los pies de Jesús, ¿verdad? Y el líquido que está dentro tiene el color como de agua mezclada con sangre, como cuando Jesús sudó como gotas de sangre en el huerto. Ok, yo acabo de dar 2 maneras de encontrar a Jesús en una caja de jugo, y la verdad es que esta es una caja de jugo hecho de cartón que tiene una pajilla sorbete y que tiene jugo de manzana adentro. No tiene nada que ver con Jesús, no ilustra nada sobre Jesús. ¿Sí entendemos? No tenemos que ser supersticiosos, no tenemos que tratar de inventar dónde está Jesús, porque si no estamos inventando cosas, porque puedes decir que cualquier cosa le representa a Jesús, solamente requiere un poco de imaginación. No estamos hablando de eso. Y podemos ver estas, vamos a decir, imágenes escondidas para ellos, pero claras para nosotros, en ciertas partes del Antiguo Testamento, donde o Jesús dijo que ahí estoy yo, o sus apóstoles dicen, ahí está Jesús,
o sea muy obvio. En el caso de lo que vamos a leer hoy día, las personas, o sea, ampliamente se reconoce que esto tiene reflejos de Jesús. O sea, es un poco obvio, como ustedes van a ver, y vamos a poder decir, sí, yo creo que vemos una vislumbre de Jesús aquí. Entonces, queremos ver lo que va a ocurrir en este episodio de la historia de Dios que tenemos en el Antiguo Testamento, y vamos a ver si podemos ver a través del episodio a Jesús. Entonces, primero nos tenemos que ubicar en la historia de Dios, dónde estamos, porque primero tenemos que ver lo que está allí, porque realmente hay algo allí, y después podemos ver a través de lo que sucede a Jesús. Entonces empezamos, ¿verdad?, en la creación. Dios creó el mundo perfecto, creó a la humanidad, hombre y mujer perfectos a imagen de Dios, y les dio todo lo que necesitaban, y Él estaba con ellos. Lo único que les pedía como demostración de que seguían confiando en Él y queriendo darle a Él su lugar como Dios y Creador, Él puso un árbol en el huerto y dijo, no coman de ese árbol, todo lo demás lo pueden comer, pueden disfrutar de todo lo que les he dado, solamente no coman ese árbol. Fácil. Pero ellos escogieron no confiar en Dios, sino dudar de Dios y rechazar el señorío de Dios sobre ellos e ir por su propio camino. Entonces, vimos la semana pasada, vimos la creación en los capítulos 1 a 2 de Génesis, que relatan el comienzo de todas las cosas. En el capítulo 3 vimos la caída. Vimos cuando Adán y Eva decidieron rechazar a Dios y seguir por su propio camino. Entonces, en el capítulo 3, realmente de 3 a 11, vemos los efectos desastrosos de esa decisión. Adán y Eva, capítulo 4, tienen un hijo, se llama Caín. Luego tienen otro hijo y le ponen por nombre Abel. Ahora tenemos que recordar, esta es la pareja que había caminado con Dios en el paraíso. Esta es la pareja que había visto y experimentado el diseño perfecto de Dios para su creación. Es un buen escenario familiar, ¿verdad? O sea, muchas familias tienen muchos problemas, pero tendríamos que decir, esta familia tenía grandes ventajas. Los papás conocen a Dios como tal vez ninguno desde entonces fuera de Jesús conocía a Dios. Ellos entendían cuál era la voluntad de Dios para su creación. Pero hasta esa familia, como consecuencia del pecado de Adán y Eva, tenían grandes problemas. De hecho, un hijo, Caín, le mató a su hermano Abel. La primera familia, fratricidio, un hermano le mata a su hermano. Los efectos de la caída son tan extensos y solamente continúa. El siguiente capítulo, capítulo 5, enumera a todos los descendientes de Adán, y hay una frase que se resalta en todo el capítulo: y él murió, 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 y él murió. Por todo el capítulo es murió, 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 murió. Todos mueren. Dios les dijo, si ustedes comen de ese árbol van a morir. Y todos hemos heredado tanto esa naturaleza pecaminosa de Adán y Eva como la muerte. Después la historia continúa y Dios se da cuenta de que toda intención del corazón humano es solamente el mal, continuamente. Y Dios, tan severo es el problema en el corazón humano, no tiene solución. Dios tiene que destruir la humanidad. Y Dios va a mandar un diluvio que va a cubrir toda la tierra y toda la humanidad va a morir. Pero un hombre halla gracia, favor
ante los ojos de Dios. Y Dios determinó salvarlo, salvar a él y también salvar a su familia. Se llamaba Noé. Y Dios va a empezar de nuevo con Noé. O sea, destruir a todos y empezar de nuevo. Tan extensos y terribles son los efectos del pecado. Entonces en Génesis 6 a 9 tienes la historia del gran diluvio y de cómo Dios destruye el mundo y a la humanidad con agua. Y como al final, como señal de un pacto que Él va a hacer con Noé y todos sus descendientes, o sea, todas las naciones de la tierra que hemos descendido de Noé, Él hace un pacto y dice: jamás voy a volver a destruir a toda la humanidad con agua. Y puso su arco en el cielo, arco iris, y eso es una señal del pacto, un recordatorio de que Dios ha hecho una promesa que no volverá a destruir toda la raza humana por agua, ni por nada hasta el final del tiempo. Entonces Dios bendice a Noé, un nuevo comienzo, una familia justa, y Noé y su familia empiezan a poblar la tierra. Pero aprendemos rápido que los efectos del pecado no pueden ser borrados con agua, porque la misma familia de Noé cae casi instantáneamente en pecado grave y perverso. Y años después, cuando sus descendientes se han multiplicado, ellos deciden exaltarse a sí mismos, hacerse grandes en lugar de honrar a Dios. Y así que Dios divide sus idiomas para que no puedan entenderse y tengan que esparcirse por toda la tierra. Entonces, los capítulos 3 a 11 de Génesis relatan la severidad del pecado y que no tiene solución. Ahora, cuando yo era muy chiquito, me encantaba a mí, también me encantaba a mi hermano la película Guerra de las Galaxias. Había salido la primera película en esos años, 77 salió la primera película que se hizo y nos fascinaba. Y yo creo que no les miento que fuimos, mi hermano y yo con mi mamá, alrededor de 30 veces al cine a ver esa película. En serio. Si no fueron 30 era 25, pero eran un montón. Y no miento. Y yo no sé si era porque nos fascinaba tanto, o si era porque solo costaba $1 cuando uno iba al mediodía, o si era porque era el único momento cuando mi mamá podía tener una siesta de 2 horas y media sin que nosotros nos matáramos, pero nos encantaba. Recién salieron con la 9ª película de la serie, que se llama El Ascenso de Skywalker. No la he visto, la quiero ver. Pero antes de verla, tengo que volver a tal vez repasar algunas de las otras, pero definitivamente tengo que ver la 8 porque no la he visto. Entonces no voy a entender la 9 si no entiendo la 8, ¿verdad? Entonces tengo que ver eso. Entonces, quiero que veamos uno de los últimos episodios de la vida de un personaje que aparece en Génesis, pero primero tenemos que mencionar lo que pasa en los primeros episodios o vamos a estar completamente perdidos, ¿verdad? Entonces, hay un momento decisivo que empieza en el capítulo 12 de Génesis. Quiero que busquen en sus Biblias el capítulo 12 de Génesis y vamos a leer lo que Dios empieza a hacer aquí. Génesis 12, 1 a 3. No vamos a conocer a Skywalker, pero vamos a conocer a una persona increíblemente importante en el resto de la historia de la Biblia y del pueblo de Dios hasta de nuestra vida. ¿Ok? Capítulo 12 de Génesis dice así: el Señor le dijo a Abraham, entonces estamos hablando de Abraham, no sé si ha escuchado de Abraham, pero aquí es introducido en la historia de Dios. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Eso es difícil. Y vete a la tierra que te mostraré. ¿Cuál tierra? Bueno, te lo voy a mostrar después. Haré de ti una nación grande.
y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Grandes promesas. El pacto de Dios con Noé después del diluvio era: ya no los voy a destruir todos a la vez. Es un buen pacto, pero no se compara con esta promesa. Esta promesa no se trata de no destruir, esto se trata de bendecir. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, ustedes serán una bendición, y en ti, Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Dios va a hacer algo grande. Dios va a hacer algo grande. Entonces, vamos a saltar al capítulo 15 de Génesis. Continúa la historia de Abraham. Seguimos al siguiente episodio. La esposa de Abraham se llama Sara. Y Sara no tiene hijos, ni puede tener. Ya tiene muchos años, es grande de edad ya, y nunca ha tenido hijos porque es estéril. No puede tener hijos. Dios tiene grandes propósitos a pesar de nuestras limitaciones en la vida. Dios reafirma su promesa a Abraham. Porque ¿cuál fue la promesa? Haré de ti una nación grande. Dios, aquí hay un problema. Nosotros no podemos tener hijos. ¿Cómo me vas a hacer una nación grande? Génesis 15, versículos 3 a 6. Dice así: como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor. Le creyó. Y el Señor lo reconoció a él como justo. Su fe le fue contada por justicia. Luego, en una ceremonia antigua, Dios hace un pacto incondicional y solemne con Abraham de que él va a cumplir su promesa y darle a Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán, a bendecirles y a multiplicarles, a ser su Dios para siempre. Siguiente episodio, capítulo 17, empezando en el primer versículo. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se lo apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. No tiene descendencia. No ha tenido hijo. Tiene 99 años y Dios le sigue diciendo: yo voy a multiplicar tu descendencia. Y Abraham le cree. Abraham le cree. Si no supiéramos quién es el que le está haciendo la promesa, podríamos pensar que Abraham es medio loco. Pero Dios es el que le está haciendo la promesa. Entonces, dice: al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Yo seré su Dios. Entonces, Dios le hace esta promesa. Dios visita a Abraham y a Sara y les dice: de aquí a un año ustedes van a tener un hijo. Yo tengo 99, ella tiene 90 y es estéril, y vamos a tener un hijo. Van a tener un hijo. Y así fue. Nació el hijo
Y Sara le puso por nombre Risa, porque ella dice, Dios me ha hecho a mí reír de alegría. Y dice, todos los que escuchan de esto y lo que Dios ha hecho conmigo se van a reír. Yo digo de alegría, de gozo, de algo tan increíble que Dios puede hacer. Entonces, el niño prometido ha nacido, Isaac. Y la promesa ahora se puede cumplir. Una gran nación, poseer la tierra de Canaán. Todas las familias de la tierra pueden recibir bendición a través de la descendencia. Pero, y ahora llegamos al episodio de hoy. Génesis capítulo 22. Génesis 22. Han pasado algunos años, tal vez entre 10 y 15 años. Ya es un muchacho, joven, niño grande, adolescente, joven, no sabemos exactamente su edad. Génesis 22. Vamos a mirar primero lo que ocurre y después vamos a ver si a través de lo que ocurre podemos ver a Jesús. ¿De acuerdo? Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo Isaac. En lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en el monte provee el Señor. En un monte provee el Señor. La historia es bastante clara. Podemos ver lo que ocurre en la historia, ¿verdad? Dios pone a prueba la fe de Abraham. Y como habíamos leído, Abraham le creyó a Dios en cuanto a la promesa, a pesar de no poder tener hijos. Ahora, después de tantos años, de tanta espera, de tantos retos de fe, han pasado más de una década. Ya tiene por fin el hijo prometido. Y luego Dios se lo pide. Abraham realmente confía en Dios. Confía que Dios es digno.
¿Es sabio? ¿Que es bueno? ¿Que es fiel? Sí. Abraham cree. Se levanta muy de madrugada para emprender el viaje al lugar que Dios le ha dicho. Llegando allá, le dice a sus siervos que esperen, que él y el muchacho van a ir a adorar. El muchacho le pregunta a papá dónde está el sacrificio, y él dice: Dios proveerá el sacrificio. Llegan al lugar, construyen el altar, y Abraham toma a su hijo, a su único hijo, al hijo prometido, lo ata y lo pone sobre el altar, y toma el cuchillo para obedecer lo que Dios le ha pedido. Y el ángel del Señor lo detiene, porque nunca fue la intención de Dios que él le hiciera daño al muchacho. Y él dice: ahora sé, ve para todos que me temes, que me amas, que confías en mí, porque no te has negado a darme completamente, que no te has negado a darme a tu hijo. Isaac vivirá, pero el carnero morirá. Un sacrificio, un holocausto, y Abraham toma el carnero y lo ofrece en lugar de su hijo Isaac. Ahora hay mucho que decir sobre esta historia, mucho. Vamos a hablar de la fe demostrada en la obediencia de Abraham. Podemos platicar de qué es lo que Abraham estaba pensando en estos momentos, qué es lo que él estaba creyendo que Dios iba a hacer o que podía hacer. Podríamos hablar de que el lugar que Dios le indicó era el lugar donde después iban a construir el templo de Salomón y ofrecer miles y miles y miles de sacrificios para el pueblo de Dios, y que muy cerca de ahí, si no en el mismo lugar, era el lugar donde se iba a parar una cruz y un Jesús de Nazaret iba a dar su vida. Podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar de un hijo que se sometió a la voluntad de su padre y estuvo dispuesto a morir para cumplir la voluntad de Dios. Porque no estamos hablando de un niñito, estamos hablando de un muchacho. Pero estamos en una serie que se llama Símbolos, Vislumbres de Cristo, y queremos ver a Cristo a través de este episodio de la historia de Dios. No sé si notaste algunos ecos de la obra de Cristo mientras leíamos y repasábamos lo sucedido en este episodio, pero veamos si podemos resaltar algunos de los ecos que están ahí, y a ver si no puedes ver en este episodio un cuadro que, si uno ve a través de él, ve a Jesús. Todo esto ocurrió alrededor del año 2000 antes de Cristo. Lo que acabamos de leer pasó el mismo tiempo antes de Cristo que nosotros vivimos después de Cristo. 2000 años antes. Están parados en el mismo lugar o muy cerca de donde Jesús va a ser crucificado 2000 años después. Este es el Hijo prometido. También lo fue Jesús. Fue anunciado por una visita de un mensajero del cielo que iban a ser ese niño, igual con Jesús. Nació Isaac por un milagro, era imposible que naciera. También Jesús. Era el único hijo de su padre, también Jesús. Era el hijo que amaba, así fue con Jesús. El padre estaba dispuesto a dar a su hijo en sacrificio. Dios el Padre también estuvo dispuesto a dar a su hijo. El hijo no merecía morir, tampoco Jesús. Abraham le dijo: Dios proveerá un cordero, mi hijo. Y Dios dijo al mundo 2000 años después: estoy proveyendo un cordero, mi hijo. El carnero fue ofrecido en lugar de Isaac. Jesús el Cordero fue ofrecido en lugar nuestro. Todo ocurrió en ese lugar que Dios había designado. El Cordero, Dios anunció a su pueblo desde la antigüedad a través de las palabras de Abraham. El Cordero, Dios lo proveerá.
y lo proveyó en Jesús. Para Dios no fue una prueba de fe, sino una prueba de su amor por su pueblo. No solo los que físicamente son descendientes de Abraham, sino todos nosotros que como Abraham le hemos creído a Dios y nuestra fe nos ha sido contada por justicia, todos nosotros recibimos la bendición de lo que Dios hizo. Ahora, a través de la descendencia prometida, a través de Jesús, todas las naciones de la tierra reciben bendición. La promesa de Dios, la promesa a Abraham, es una promesa a ti. La promesa que Dios le dio a Abraham fue una promesa que Dios te estaba dando a ti. Si tú crees que Dios dio a su Hijo en tu lugar, así tú podrás recibir la misma bendición de Abraham. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Vamos a ver.